Bueno, sí estamos grabando entonces. Bueno, pues gracias a todos por estar. Bueno, esperemos que vayan uniéndose más personas. Hoy día es mi turno de dar la bienvenida y hay una escritura que quiero leerles. Está a ver, que me acompañan a Salmos 46. Aquí está. Salmo 46, estoy leyendo de la nueva versión internacional, ¿ya? Es Salmo 46 que dice así: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas. Am, y ante su furia retiemblen los montes. Bueno, quería compartirles esta escritura porque creo que muchas veces somos atacados, ¿no? Y a veces sufrimos y tenemos muchos problemas en este último tiempo, sea de salud, sea de trabajo, sea en la universidad, sea en la familia. Y bueno, creo que no estamos libres de estar, creo que tristes o preocupados por algunos asuntos que quizá están pasando en nuestros hogares, en nuestros trabajos, no sé, quizá cada uno está en este momento luchando con algo en sus vidas, ¿no? Y bueno, pues esta escritura para mí es, como dice, ¿no? Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia, ¿no? Es algo que a mí me tranquiliza en un momento de preocupación, en un momento de no saber qué hacer. Yo acudo de esa manera a Dios, sabiendo que Dios es mi más alto escondite, mi fortaleza. Aunque yo esté tan debilitada, aunque no tenga más, más a dónde acudir, yo sé que Dios está ahí, ¿no? Yo sé que Dios es mi mayor soporte en este tiempo, ¿no? Y espero que también para ustedes sea así, que para cada uno de ustedes Dios sea su fortaleza, Dios sea ese lugar donde ustedes puedan recurrir sin temor, ¿no? Y donde puedan ver que quizá está cayéndose algo, está ocurriendo cosas tan grandes que nos afligen tanto y nos asustan, ¿no? Pero Él está ahí, ¿no? Aquí nos muestra un ejemplo, ¿no? Aunque las montañas se hundan, ¿no? En el fondo del mar, aunque rujan, dicen las aguas, Dios está ahí. Dios está presente en cada momento, ¿no? Y ese es a Dios que en este tiempo podemos conocerlo, tenemos a nuestro alcance, ¿no? Él está presente. Y de esa forma yo, bueno, pues quiero darles la bienvenida a este servicio que vamos a tener y podamos estar siempre conscientes de que tenemos a un Padre que está siempre viendo por nosotros, que está buscando ayudarnos, que está buscando protegernos, ¿no? Que está pendiente a nuestras oraciones, que está pendiente a nuestros temores, a nuestras preocupaciones y siempre está ahí fuerte, fuerte para nosotros, ¿no? Y es como, es la roca, es nuestro castillo, es nuestro refugio, ¿no? Bueno, pues yo quiero darles la bienvenida con esta escritura, espero los anime y puedan salir reconfortados, ¿no? Alimentados con el servicio que vamos a tener hoy día. Gracias en verdad por estar presentes y bueno, pues quisiera que me puedan acompañar con una oración. Señor, buenas noches. Gracias por este tiempo que nos dejas estar, Señor, que nos dejas nuevamente escuchar de ti, Padre. Ayúdanos, protégenos, Señor. Protege nuestro corazón, protege nuestras vidas, Padre. Protege nuestros pensamientos, Señor. Gracias en verdad porque tú estás ahí, Padre, escuchándonos. Están
Eres tan, tan tierno, Señor, tan fiel con nosotros. Siempre estás pendiente de cada uno de nosotros, Padre. Tú no duermes, tú estás siempre pendiente a nuestras preocupaciones, Señor. Te ruego que por favor esta noche nos dejes y nos des, Señor, todo tu amor, Señor, y por favor ayúdanos a que cada día podamos estar siempre agarrados de ti, Padre. Y bueno, pues gracias en verdad por este tiempo. Bendice este tiempo, Señor, que mis hermanos también puedan conectarse y que todo lo que se vaya a hablar hoy día, Padre, pues también se conforte en nuestros corazones. Gracias en verdad por este tiempo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Y bueno, agradecerte nuevamente por la vida, por un día más de vida que tenemos, Señor. Gracias en verdad por este tiempo y Señor, todo esto te lo oro y te lo agradezco en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, también quería, bueno, pues dar la bienvenida a Cristian, ¿no? Nuevamente estamos con él y hoy ella también nos va a seguir compartiendo en esta serie de enseñanza que nos ha estado compartiendo jueves tras jueves, ¿no? Bienvenido, Cristian. Tienes la palabra. Amén, gracias. Muchas gracias por la oración también. Y buenas noches a todos. Qué bueno poder verles de nuevo, conversar con ustedes y pues bueno, tener un tiempo para estudiar, ¿no? La palabra. Yo espero que todas estas cosas que hemos estado conversando aquí estén ayudando también a tu propia fe, tus convicciones y especialmente algo que hablaba con los chicos en la mañana, que es importante que no solo estas cosas que hablamos sirvan para conocer más la escritura, sino que también sirvan principalmente para que puedas pensar de una manera bíblica, para que tu mente vaya desarrollándose y vaya pensando cada vez más cerca de la Biblia, ¿no? Porque es la expectativa que podamos pensar como Dios piensa y que de ahí tomemos decisiones en base a lo que dice la Escritura, ¿no? Porque eso es importante. Entonces, dicho eso, pues quiero compartir hoy día la cuarta lección. Mira cómo ha pasado el tiempo, ya llevamos 4 lecciones, esto ha sido increíble. Yo mismo he aprendido mucho más de las escrituras y ha sido bueno también recordarlas, ¿no? Cada vez. Pero espero que para ti esté siendo bueno. Vamos a iniciar entonces. Voy a compartir entonces mi pantalla. Ya, están viendo, ¿no? Ok, bueno. Ahora viene la Pati, así que la Pati va a estar acompañándonos también. Aquí un segundito se acerca, voy a quitarme los audífonos. Acá sí, bueno. Hola. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Todos. Bueno, verte Hola. Hola. ¿Cómo están? bien, gracias. Bueno, Qué bueno. Qué bueno. Bueno, entonces ahora sí estoy completo, ¿no? Porque siempre estoy ahí como, me falta una parte, ahora estamos completos. Pues bueno, eh, quiero hacer un pequeño repaso de las cositas que hemos visto. El primer tiempo que pasamos hablamos acerca de estos principios de pureza y santidad. Y como estuvimos viendo durante todas estas sesiones, aunque el tema se refiere a las amistades que son relaciones peligrosas, y uno puede pensar, bueno, esto se refiere principalmente a las relaciones entre solteros, pero la verdad es que lo que estamos viendo acá tiene que ver con todo tipo de relaciones que un cristiano emprende con alguien que no es de la fe, o con alguien que tiene otra fe, o con alguien que tiene pensamientos diferentes. Entonces necesitamos nosotros aprender a pensar en función de la Biblia para poder tomar decisiones que tengan una base en las escrituras, ¿no? Que podamos decidir en base a lo que dice la palabra. Y algo que mirábamos en la primera sesión, por lo menos, hablamos acerca de este asunto. Hay un contraste entre la vida de los corintios y la vida de un cristiano, como veíamos al principio, ¿no? El corintio, el hombre o mujer de la iglesia en Corinto luchaba con, con todo un entorno que estaba repleto de impureza.
Ellos habían salido de un mundo impuro para entrar a un mundo puro, entonces estaba todo ese contraste batallando entre ellos y necesitaban ir cambiando la mentalidad, tenían que ir cambiando su mente. Así que pasaron de ser gente impura a ser gente pura y santa. Y eso se desarrolló en las relaciones de todo tipo, en cómo ellos se manifestaban hacia el mundo y en cómo en la iglesia también se relacionaban, ¿no? Porque tú sabes, dentro de la iglesia de Corinto habían situaciones pecaminosas. Una de las iglesias con más pecado que yo veo en el Nuevo Testamento, por lo menos, es la iglesia en Corinto. Y realmente tiene mucho, mucho pecado que sirve para que nosotros veamos también ahí las cosas que necesitamos cambiar, porque de alguna manera nuestra propia vida como gentiles que somos restaurados, no porque venimos del mundo, también hemos experimentado. Y aún en nuestras iglesias podemos experimentar ciertas cosas que vemos también con extrañeza, pero que también ocurrieron, por ejemplo, en la iglesia en Corinto, que es como un ejemplo para una iglesia que es inmadura, que es impura, pero al mismo tiempo tiene gente espiritual y que está luchando por poder ser de alguna manera diferente en sus vidas. Entonces, esto fue lo primero que vimos, el llamado a la pureza y la santidad. Después también hablamos acerca de ser apartados. Vimos en 2 Corintios capítulo 6 que Dios nos llama a apartarnos. Y apartarse implica consagrarse, consagrarse para Dios. Hablamos acerca de en cuál lugar de la imagen estamos, si estamos con todo el grupo o estamos más bien apartados del grupo, no necesariamente desconectados completamente de todas las personas y lejos de la gente, sino que más bien con el corazón apartado del sistema del mundo, ¿no? Entonces eso era importante considerar en esa sesión. También la semana pasada concluimos con este pasaje que en contexto habla acerca del amor al dinero, pero también de alguna manera extraemos la enseñanza de que tenemos que decidir a qué Señor vamos a servir, al Señor con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo, o al Señor con minúscula, que es cualquier otro Dios. En este contexto, el dinero, ¿no? Las riquezas, lo que más nos llama la atención. Entonces es importante considerar para nosotros a quién estamos sirviendo, quién es el dueño de nuestra vida. Entonces, estas tres cosas por lo menos vimos hasta la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de un nuevo concepto, que ya es la cuarta parte en esta serie, y obviamente enfocado también en 2 Corintios 6, 14 al 18, y se titula Mundos opuestos. Mundos opuestos. Si podemos ver, por ejemplo, estas escrituras base, estas son las escrituras base que hemos tenido durante toda la serie, se nos habla acerca del amor al mundo, ¿no? El amor al mundo es ser enemigos de Dios. No amar al mundo, porque si amamos al mundo, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Hablamos mucho acerca de la importancia de no amar al sistema. El sistema del mundo es lo que Dios quiere que no amemos, no a la gente debemos amarla, pero el sistema no debe estar en nuestros corazones ni debemos permitir que el sistema del mundo se introduzca en la iglesia. Nosotros estamos llamados a apartarnos del sistema, pero amar a la gente. Es difícil, pero es lo que Jesucristo también hizo acá y nosotros debemos hacerlo también así. 2 Corintios 6, 14 al 18, quiero leerla con ustedes nuevamente para que volvamos a tener el contexto del pasaje. Dice así: no formen alianza o yugo con los incrédulos, y ya definimos qué son los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial o con Satanás? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan? El templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Y recuerda que nosotros somos templo del Dios viviente porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces Él está aquí. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces traemos este mensaje aquí nuevamente en la escritura de 2 Corintios porque es importante considerar las cosas que hemos estado viendo.
Dios nos llamó a ser santos, a estar apartados, a estar consagrados, a decidir a qué Señor seguir. Y un principio que es importante para nosotros también es hablar acerca de estar apartados. Entonces, el principio aquí, que es ya nuestra cuarta sesión, es que nosotros somos mundos opuestos. Hay un mundo que es el sistema mundano y un mundo que es el mundo espiritual, donde nosotros estamos. Está el ciudadano del mundo y el ciudadano del cielo. Entonces, cuando Dios nos dice en las Escrituras, apártense de ellos, implica apartarse del sistema del mundo. En el contexto del Antiguo Testamento, donde obviamente está enfocado Pablo en este momento, porque él está hablando del Antiguo Testamento en este pasaje, pero está llamando a los miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento a apartarse, está pensando en que somos un pueblo aparte. Nosotros, como les decía hace un tiempito atrás, debemos considerarnos peregrinos. Veíamos en la carta de Pedro que somos peregrinos, somos personas que transitan por este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos una base en nuestra mente que es diferente a la base del mundo. Nuestros principios son distintos, nuestros valores son distintos, nuestras leyes están por encima de las leyes del mundo porque vienen de la ley de Dios. Entonces, todo nuestro pensamiento es totalmente opuesto al pensamiento del mundo. Así que debemos considerar que somos mundos opuestos. Somos mundos opuestos. Con eso en mente, quiero hablar acerca de qué implica este mundo opuesto. Fíjate que esta escritura en 2 de Corintios habla del contraste que hay entre los dos mundos. Por ejemplo, un mundo tiene justicia, el otro mundo tiene maldad. En un mundo hay luz y en otro hay oscuridad. En uno reina Cristo, en el otro reina Satanás. En uno están los creyentes o los cristianos o los discípulos y en otro están los incrédulos, los que no tienen fe, los que rechazan a Dios. En uno está la presencia de Dios y en el otro están los ídolos o los dioses falsos. Entonces, si te das cuenta, Pablo está diciendo, hay dos mundos aquí, hay un mundo, y entre ambos son opuestos, no son iguales, no hay nada en común. Un mundo no tiene nada en común con el otro, no se pueden mezclar. ¿Por qué no se pueden mezclar? Porque son totalmente diferentes, piensan distinto. Entonces, un ciudadano del reino, un ciudadano del cielo, tiene una mente renovada, ha cambiado su mente porque ha enfrentado el arrepentimiento, tiene el Espíritu Santo, Dios vive en él. En cambio, la persona que no se ha convertido está bajo un sistema de valores completamente diferente. Puede que sea una buena persona, o sea, no podemos decir que toda la gente que está en el mundo es mala como uno lo puede entender, ¿no? Pero la verdad es que mientras no estamos en el lado opuesto al mundo, entonces vivimos bajo los parámetros del mundo. Y si ustedes han leído por lo menos la carta a los Efesios, en el capítulo 6 se nos dice que hay un gobierno en el mundo que no es Dios, sino que más bien son todas estas entidades demoníacas, ¿no? Hay un mundo espiritual contrario al mundo de Dios, hay un pensamiento satánico que está en el mundo y eso maneja a la gente que no se ha convertido. Entonces, es bien importante considerar esto al momento de ir construyendo relaciones de todo tipo con las personas que no están en el entorno de nuestro reino, ¿no? Entonces, es importante considerar este concepto. Por otra parte, mire lo que dice Primera de Juan, y quisiera que vayamos pensando en este pasaje en Primera de Juan, porque el apóstol Juan está enfrentando aquí en la primera carta. Si ustedes leen, por ejemplo, la primera carta de Juan, y leen el Evangelio de Juan, se darán cuenta que Juan está hablando mucho acerca de un concepto. Habla de varios, pero resalta uno. Varias veces se repite la palabra conocer, palabra conocer. Y especialmente en la primera carta de Juan, el apóstol está enfrentando doctrinas que tienen que ver con filosofías gnósticas, con estos personajes que no creían que Jesucristo tenía un cuerpo humano, sino que más bien pensaban que él tenía una naturaleza divina, pero era imposible que fuera humano. Entonces, Juan está peleando con toda esta naturaleza que aparece ahí, ¿no? Y bueno, leamos la escritura. Dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, verso 15 al 17. No amen al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate, quiero ir desde el final hacia un poco más al principio. Fíjate que dice, y el mundo está pasando y sus deseos. Eso se refiere a que el sistema del mundo en algún momento va a terminar. El apóstol Juan en el Apocalipsis dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y dice que vio descender desde el cielo la iglesia, la novia. Entonces, hay cierto nivel de profecía, podríamos decir aquí, cuando el apóstol Juan está diciendo el mundo va a pasar, el mundo está terminando. Desde que Cristo vino, el mundo ya está terminando. Todo lo que nosotros conocemos como sistema está cada vez más deteriorado, cada vez más corrupto, cada vez más malo. Entonces va a llegar el momento en que el mundo se va a terminar. Y eso implica que la gente que está en el mundo se va a terminar con él. La gente que está en el mundo, la gente que vive bajo el sistema del mundo, va a terminar con el mundo. Pero dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, los que obedecemos a Dios, los que nos mantenemos en Cristo, permanecemos para siempre. Eso habla de lo que viene después del mundo. Este mundo pasa, pero los cristianos continuamos. El problema es para los que no son cristianos. Y ahí está el problema para quien construye relaciones de todo tipo, con personas que no son de la misma fe, con personas que no tienen amor por Dios como los cristianos lo tienen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada persona que está siguiendo al mundo en algún momento va a desaparecer. ¿Algo pasó aquí? ¿No? Ahí está. Entonces, algo va a desaparecer. Un poco más adelante, más arriba, dice, no amen al mundo. La palabra amar implica un compromiso. Cuando uno estudia un poco lo que se refiere a la palabra amar, obviamente miramos 1 Corintios 3 y nos encontramos con toda la definición del amor, ¿no? Ese amor ágape. Y cuando Juan está hablando acerca del amor, está hablando del compromiso que una persona puede tener con el sistema del mundo. Entonces está diciendo, no se comprometan con el sistema del mundo, como ya lo vimos semanas atrás, ¿no? No se comprometan con el sistema del mundo ni con las cosas que están en este sistema, porque ¿qué cosas tiene este sistema? Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el sistema del mundo, en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, esas cosas vienen del mundo, pero no vienen de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos comprometidos con el sistema del mundo, estamos comprometidos con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la soberbia de la vida. Todo lo mundano está en el mundo. Cuando miras tú Gálatas 5, versos 19, por ejemplo, te encuentras con la naturaleza pecaminosa y toda esa lista de cosas que habla acerca de la naturaleza pecaminosa. Cuando leemos Apocalipsis 21, versículo 8, si no me equivoco, nos encontramos también con otra lista de pecados, de cosas que viven en el mundo. La cobardía y montones de cosas que aparecen ahí son parte del sistema del mundo. La soberbia de la vida, el orgullo, el querer pasar por encima de la gente, el mirar a los demás desde el hombro hacia abajo, el ser arrogantes, ¿no? Lo que los ojos desean es la codicia. Lo que ves que quieres tener para ti, la mujer, el hombre que quieres tener, las cosas materiales que quieres tener, los deseos de la carne, habla de todo lo que el cuerpo quiere. Y no solo en sentido sexual, sino que también la glotonería y todo lo que el cuerpo desea adquirir. Esas cosas también están ahí. Entonces el sistema del mundo trae todo lo pecaminoso. Imagínate cómo es compartir la vida con alguien que vive bajo los principios del mundo y no bajo los principios espirituales que un cristiano vive. Una persona del mundo vive bajo el sistema del mundo, bajo los valores del mundo, bajo los conceptos del mundo, y eso es lo que tú tienes en tu casa si es que vives con alguien que no se ha convertido, o si estás relacionándote con alguien en el trabajo, un poco más íntimo. Esas son las cosas que van a influenciar tu vida. Obviamente las decisiones las vas a tomar tú, pero muchas veces ocurre que cuando la influencia a nuestro alrededor es fuerte o las personas tienen mucha influencia sobre nosotros,
es muy probable que el sistema de valores que esas personas tienen también la adquiramos nosotros. Entonces, la influencia de las relaciones que viven bajo el sistema del mundo muchas veces son fuertes. Es por eso que las Escrituras nos llaman a apartarnos del sistema, a consagrarnos a Dios, a darnos cuenta que como cristianos Dios vive en nosotros, tenemos el Espíritu Santo, somos diferentes, ya no somos como antes, somos personas nuevas. Entonces Juan está muy interesado en ayudarnos a comprender que no debemos comprometernos con el sistema del mundo, no debemos comprometernos con el sistema del mundo. Amar a las personas sí, comprometernos con el sistema en que la gente vive, definitivamente no. ¿Por qué? Porque eso nos aparta del amor de Dios. Si alguien ama al mundo es porque está siguiendo al mundo, no está siguiendo a Dios. Entonces es importante considerar todo este concepto. Por otra parte, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 nos dice lo siguiente. Pero ustedes son linaje escogido. Y fíjese que Pedro está hablando a la iglesia. Cuando habla de ustedes se refiere a la iglesia, a los cristianos. Estos son mensajes directamente ligados con la iglesia. No están enfocados al mundo no cristiano, están enfocados a los cristianos, a ti, a mí, que somos cristianos, a nosotros. Pero ustedes, dice, son linaje escogido. ¿Qué es un linaje escogido? Es una descendencia. Son personas que vienen de una línea genealógica, por ejemplo. Entonces nosotros somos un linaje escogido. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió desde el mundo. Nos eligió desde el mundo para ser su iglesia. De hecho, la palabra iglesia se traduce desde el griego eclesía como algo que ha sido apartado del mundo. La eclesía es un grupo que ha sido apartado del mundo, fue sacado. Ya no somos del mundo, entonces hemos sido escogidos. Somos un sacerdocio real. Entonces somos personas que viven bajo el concepto del sacerdocio, pero no bajo la ley, sino que bajo la gracia. En otro momento tal vez estudiaremos sobre lo que significa ser un sacerdote desde un punto de vista del Antiguo Testamento y cómo esos principios también afectan nuestra vida. Pero en primer lugar, un sacerdote es alguien que ha sido apartado del mundo, ha sido escogido por Dios para un servicio especial en su templo, en el Antiguo Testamento, y para nosotros en el reino. Entonces somos sacerdocio real, pertenecemos a un cuerpo escogido, somos nación santa. Una nación santa es un pueblo que tiene principios, que tiene valores, que tiene costumbres, que tiene tradiciones, pero que está apartada del resto, por eso se llama nación santa. Pueblo adquirido. Cuando habla de pueblo adquirido es porque fuimos comprados. Nosotros fuimos comprados por un precio. Ese precio lo pagó Dios. El costo fue Jesucristo en la cruz. Entonces somos un pueblo. Tenemos una cultura diferente. Hasta ahí nada más es importante considerar que nosotros no somos igual que el resto del mundo. Ningún cristiano es igual que el resto del mundo. Todos somos diferentes. Obviamente, estamos en niveles distintos de espiritualidad, sí, de madurez también, pero ya somos distintos. Salimos del mundo para vivir bajo los principios de Dios. Y debemos creer en nuestra mente que somos santos, porque si creemos en nuestra mente que somos santos, viviremos como personas santas, aún en medio de la corrupción del mundo. Y tenemos un enfoque, dice Pedro, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estábamos en tinieblas. La palabra tinieblas se refiere no solo a oscuridad, se refiere a confusión, a ignorancia, a no saber, a no conocer las cosas que Dios tenía para nosotros. Así que antes de ser cristianos vivíamos en las tinieblas. Estábamos apartados de la sabiduría, de la luz de Dios. Pero Dios nos llamó a salir de ese lugar para entrar en su luz admirable. O sea, nos pasó de la oscuridad a la luz. Estamos en la luz. Entonces es importante considerar todo esto. Por otro lado, el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 19, capítulo 15, verso 19, dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Fíjate cuántas veces Juan repite la palabra mundo. Y me gusta Juan a mí porque su teología, su forma de expresar las ideas es muy simple.
Si ustedes fueran del mundo, o sea, si ustedes fueran del grupo que está bajo el sistema corrupto de este mundo, ellos los amarían a ustedes porque estarían en la misma página, harían lo mismo, con sus vidas no mostrarían una diferencia, con su pureza ¿cómo se dice? No encararían a la gente que está viviendo en pecado, por ejemplo, con su santidad, con su forma de ser, con sus principios, con su forma de hablar, con cómo se relacionan hombres y mujeres. Si fueran como el resto de la gente, ellos estarían tranquilos cuando ustedes están en medio de ellos, pero como cada uno de nosotros tiene luz, cada uno de nosotros básicamente es distinto a los demás, entonces el mundo se incomoda con nosotros y no nos ama, no se compromete con nosotros como se compromete con la gente del mundo. Y él dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ya no son del mundo, sino que yo los escogí. Y esto es una convicción para nosotros. Ya no somos del mundo. Ninguno de nosotros. No importa si nos bautizamos hace minutos, hace segundos. Desde el momento en que nos convertimos, ya no somos del mundo y no tenemos nada que ver con el mundo. Y el mundo no tiene nada que ver con nosotros tampoco, porque somos opuestos. Uno está opuesto al otro. No tienen nada en común. Por eso el mundo los aborrece, dice Jesús en el Evangelio de Juan. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, fíjate que esto es bien importante porque habla de lo que éramos antes, de lo que somos hoy, de lo que son las personas que están sin Cristo y de lo que se están perdiendo. Y fíjate que dice esto, dice, en cuanto a ustedes, y el apóstol Pablo está hablando a la iglesia también en Éfeso, en cuanto a ustedes, los cristianos, estaban muertos en sus delitos y pecados, porque dice estaban en el pasado, ¿no? Se refiere a lo que pasaba antes. En cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Fíjate lo que dice acá. Dice que antes nosotros estábamos muertos en todos los delitos y pecados que cometimos, antes de la conversión. Porque en eso andábamos antes, conforme a la corriente de este mundo. Pero ahora, ¿quiénes están ahí? Los hijos de desobediencia, es decir, la gente que vive bajo el sistema del mundo. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Fíjate lo que dice este pasaje, dice que antes nosotros también, todos nosotros, el apóstol Pablo, los cristianos de ahí, nosotros y todos los que se han convertido, vivíamos entre la gente que vivía bajo el sistema del mundo, en las pasiones de nuestra carne, o sea, nos dejábamos mover por emociones, por sensaciones, entrábamos en lo mismo que los demás entraban, ¿no? Hacíamos las mismas cosas que por naturaleza nos volvía hijos de ira, es decir, Dios siente ira hacia el pecado. Y de cierta manera, cuando vivimos en pecado, estamos recibiendo o estamos expuestos a la ira de Dios. Aunque Dios es rico en misericordia, Él detesta el pecado y no quiere ver el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado daña a la gente, dañó la relación que teníamos con Dios en el principio. Entonces Dios detesta el pecado, lo odia en el sentido espiritual. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, son salvos. Esto habla de quiénes éramos antes, en el sistema del mundo, bajo el sistema del mundo, bajo el gobierno del mundo, y lo que somos ahora. Ahora estamos bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el gran amor de Dios, y tenemos vida. Entonces es importante considerar que hay un antes y un después para nosotros. Ahora los cristianos estamos viviendo el después de Cristo en nuestra vida. Y no solo el después de Cristo, sino que el con Cristo, de aquí para adelante. Y ahí tenemos que mantenernos con Cristo de aquí hasta que Él regrese con nosotros. Y ayudando obviamente a la gente que no se ha vuelto a Dios para que ellos puedan entrar también en una relación con el Señor. Recuerda que ese es el propósito aquí en la tierra de nuestra vida. Buscar a la gente para que se salve.
Segunda de Corintios 5, verso 17 nos dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una buena noticia para el cristiano porque si alguno está en Cristo, es decir, si alguno tiene una relación con Cristo, nueva criatura es. Ya no es el de antes. El sistema del mundo ya no tiene control sobre nosotros. Podemos decidir. Hoy día nosotros tenemos libertad para decidir si caemos en algo o no. Porque tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la mente de Cristo en nosotros. Podemos decidir si vamos a pecar o no. Entonces el cristiano ahorita puede decidir con qué persona se va a relacionar íntimamente. Y cuando digo íntimamente no me refiero a algo sexual, me refiero a algo de relación, a una relación que comprometa tu vida, porque recuerda, las relaciones pueden estar ahí superficialmente o pueden ser relaciones que comprometen tu vida, que comprometen tus decisiones. Entonces dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas que pasaron antes ya pasaron, ya no hay, ya desaparecieron. He aquí todas son hechas nuevas, es decir, somos nueva creación. Tenemos un nuevo presente, un nuevo futuro. Todo lo que pasó ya pasó. Ya murió cuando nos crucificamos, cuando fuimos crucificados en la cruz de Cristo en el bautismo. Entonces, ahora somos personas nuevas. Esto es importante de considerar. Así que hasta aquí espero que vayas tomando nota de estas escrituras, porque son convicciones que necesitamos tener para nosotros y para enseñar también a las otras personas que están en la iglesia. Segunda de Corintios 6, 18 nos dice, y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y seré para ustedes padre. Esto es cuando nosotros nos apartamos del sistema del mundo y decidimos entrar con Dios, en una relación con Él. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Pero mientras vivimos en el sistema del mundo, no somos hijos de Dios en el sentido de tener esta relación con Él. Dios creó toda la humanidad y de alguna manera, en el sentido figurado, Dios es creador y padre de todos. Pero la relación que tenemos con Dios como papá e hijo se da en la conversión. Cuando tú te conviertes, cuando eres un cristiano y te mantienes en esa relación, pasas a ser hijo de Dios. Entonces Él dice, y seré para ustedes, después de apartarse de ellos, seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que estas cosas son muy importantes para nuestras convicciones y para pensar principalmente en con quién estoy construyendo una relación. Como soltero, como universitario, o si estoy de novio, por ejemplo, para casarme, o si estoy casado, con quién construí una relación. Ahora, si estoy casado en una relación con alguien que no era de la misma fe, pues tengo que comportarme como un cristiano, independiente de que la esposa o el esposo no sean cristianos. El esposo o la esposa cristiana debe vivir como un cristiano, aun cuando tenga un matrimonio con un no cristiano. Esto es algo que a veces nos preguntan. Y yo les he contado, me parece, en algunas ocasiones, que hemos estado con amigos que son cristianos y se han casado con personas que no son cristianas. Pues la decisión tuya fue casarte con un no cristiano o con una no cristiana. Ahora lo que tienes que hacer es mantenerte como cristiano para ayudar a esa persona a volverse a Dios. Entonces es importante mantenerse en la línea que Dios enseña para todo cristiano. Ahora, un cristiano no debería unirse en yugo desigual con un no cristiano. No debería. Algunos lo hacen. ¿Pero por qué no debería? Porque es propiedad de Dios. Recuerda que ninguno de nosotros es dueño de sí mismo. Ahora Dios es nuestro dueño. Entonces, si yo me uno en un yugo desigual con una relación de matrimonio, y aunque el pasaje de 2 Corintios no habla específicamente del matrimonio, la relación más profunda, la que más afecta al cristiano, es el matrimonio. Entonces, no debería unirme en yugo desigual con un no cristiano porque soy propiedad de Dios. Dios es mi dueño y yo tengo que considerar a Dios primero antes de considerar cualquier relación en mi vida, relaciones de todo tipo. Entonces, debo pensar de una manera tal que me permita ir sondeando, ¿esta relación me conviene para mi relación con Dios o no? Y en eso tenemos que considerar mucho. Por ejemplo,
Fíjate que este principio o este mandato que el apóstol Pedro comparte acerca de la santidad en Primera de Pedro viene eh, de la escritura en Levítico. Fíjate que Levítico nos enseña en el capítulo 11, verso 45 y sucesivamente, dice, porque yo soy el Señor, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos, porque yo soy santo. Después dice en el capítulo 19, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Santifíquense pues y sean santos porque yo el Señor su Dios, porque yo el Señor soy su Dios. Guarden y practiquen mis estatutos. Yo el Señor que los santifico. Es Dios el que santifica a su pueblo. Me serán santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he separado de los pueblos para que sean míos. Fíjate que esto es increíble, porque dice que está hablando del Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pero obviamente vamos a ver que este mandamiento de Dios para santidad traspasa la cortina del Antiguo Testamento y entra el Nuevo. Pero dice, porque son míos, para que sean míos. Somos propiedad de Dios. No podemos mezclarnos con cualquier persona en un yugo desigual, en una relación profunda, íntima, que maneje nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios, debemos respetar a Dios, debemos pensar en Dios primero, antes que en nuestra propia satisfacción personal. 1 Pedro 1, 16, 15, 16. Dice, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Fíjese, para que seamos santos en todo aspecto de nuestra manera de vivir. Esto afecta toda nuestra vida. Ser santo implica apartarnos del sistema del mundo en todo, en todo. En la música que escuchamos, en las cosas que vemos, en las comidas que comemos, en la gente con la que nos relacionamos, en las conversaciones que tenemos. La iglesia fue apartada del mundo para ayudar a la gente a darse cuenta que hay una opción mejor, que hay un pueblo distinto y tú y yo somos parte de ese pueblo. Somos santos, somos propiedad de Dios. No es del Antiguo Testamento nada más, está en el Nuevo también. Y obviamente si tú sigues mirando escrituras de santidad en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta. Dios llamó al pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a ser suyo. El Evangelio de Juan habla mucho de esto. Así que pueden ver también por ahí en estas escrituras. Y Dios fue muy claro en el Antiguo Testamento acerca de no unirse a incrédulos. Ya hemos definido lo que son los incrédulos la semana pasada. Pero si tú lees rápidamente estos pasajes, yo te los voy a mencionar acá para que tú los leas después en tu casa, en tu tiempo con Dios. Pero cada uno de estos pasajes habla acerca de la claridad con que Dios ha llamado al pueblo suyo a salir del sistema. En el Antiguo Testamento le llamó a apartarse, a ser una comunidad apartada del resto del mundo. Hay un peligro tremendo, cuando ves esta escritura, hay un peligro tremendo en mezclarse con filosofías diferentes. Dios advierte al pueblo, ustedes tengan cuidado, estoy parafraseando nada más, tengan cuidado con la gente con que se relacionan. De hecho, les dice, salgan de ahí. ¿Por qué? Porque ellos siguen a otros dioses. Y si ustedes se mezclan con esa gente, incluso dice, si ustedes dejan que sus hijas se casen con personas de otras naciones, los dioses de esas naciones van a influenciar sus familias. Y es lo que, lo que Dios no quería en el Antiguo Testamento. Y obviamente tampoco quiere para nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora, las decisiones las tomamos cada uno de nosotros y debemos aprender a vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Algunas serán buenas, algunas no serán tan buenas, algunas nos traerán dolor y otras nos van a traer alegría. Entonces, es bien importante considerar con quién nos estamos relacionando. Pensar que somos de Dios, que nuestras relaciones deben glorificar a Dios. Cuidado a quien te unes. Y fíjate aquí, al medio de la pantalla dice, la vida de un incrédulo está edificado sobre el sistema del mundo. Eso tenés que saberlo y ya seguramente lo tienes claro. Un incrédulo ha edificado su vida sobre el sistema del mundo. Hay personas que a pesar de esto tienen una vida moral muy buena.
tienen matrimonios bastante buenos. Son ejemplares en muchas cosas, tienen muchos conceptos buenos acerca de la vida. Se han criado con familias que le han enseñado bien o han decidido vivir bien, pero no tienen a Dios en su vida, así que les falta algo. Piensa en esto. ¿Cómo puede llegar a ser una relación de matrimonio cuando ese matrimonio vive entre dos mundos, mundos opuestos? ¿Cómo puede llegar a ser una relación de enamorados cuando hay dos mundos opuestos? ¿Cómo puede llegar a ser una relación laboral, por ejemplo, íntima, cuando hay mundos opuestos? ¿Cómo puede llegar a ser una relación de estudios o académica en la universidad, en el colegio? ¿Cómo será cuando te relacionas con un mundo opuesto? Empiezan a haber cosas que te influencian. Y si tú no eres más fuerte que el otro, entonces uno de los dos va a influenciar al otro. Entonces hay que pensar mucho en los intereses, en las necesidades, en los enfoques que tiene cada mundo, como vemos en Corintios. Hay diferencias entre uno y otro, así que debemos pensar bien con quién estamos uniéndonos, uniéndonos en una relación de influencia profunda. Esa influencia profunda te puede llevar a tomar decisiones. Y esas decisiones, si no están basadas en lo que dice la Biblia, entonces están basadas en el sistema del mundo. Y hay que tener mucho cuidado. Para terminar, ¿cómo debería ser nuestra relación con alguien que no es de la fe? ¿A quién debería entregarle mi corazón? Hay que tener cuidado en eso, hay que pensar. ¿A quién le estoy entregando mi corazón? En diferentes áreas, relacionales, laborales, académicas, sentimentales. ¿A quién le estoy entregando mi corazón? Porque mi corazón ya no es mío, es de Dios. ¿A quién le estoy entregando esto que Dios me ha permitido tener? ¿A quién le estoy dando? ¿En quién o con quién debería invertir mi vida, mis emociones, mis sentimientos? Si no es Dios primero, entonces estoy invirtiéndolo con alguien más y tengo que evaluar con quién más estoy invirtiendo. Porque, por ejemplo, si eres soltero, soltera y quieres tener una relación romántica con alguien, tienes que pensar bien con quién estás invirtiéndote, a quién le estás entregando tu corazón. Porque con esa persona vas a vivir en el matrimonio el resto de tu vida. Así que tenés que pensar bien antes de casarte. Y si ya estás casado, tenés que pensar bien cómo estás viviendo esa relación, porque tienes que ser un ejemplo para el otro. Por tu ejemplo, el otro puede salvarse. ¿Qué debería buscar en una relación de pareja, por ejemplo? O en una relación de amistad con alguien, o en una relación laboral, o académica, o en cualquier relación que pueda ser más profunda y que pueda tener cierta influencia sobre mí. ¿Qué debería buscar? Estas son cosas que necesitamos pensar. Sobre todo porque tienes que recordar, número uno, eres apartado o apartada para Dios. Número dos, Dios te ha consagrado para Él. Y número tres, Él vive en nosotros. Así que con esto quiero concluir estas lecciones y bueno, escuchar también su opinión.